Aprendiz de Historias presenta La mariposa blanca. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad. Pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Un día, el anciano enfermó de gravedad, estando cerca ya su muerte, y su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara, especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas y frescas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa. Ante lo que la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por que el anciano Takahama había pasado su vida ahí. En su juventud, Takahama conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría recuperarse, pero sin embargo decidió que nunca se casaría, y fue entonces cuando construyó la casa al lado del cementerio, con el fin de poder visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko. Este hermoso cuento de origen japonés nos habla sobre el amor, concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la muerte, un amor eterno.